Imaginen por un segundo ese sonido, no es el sonido del aplauso, ni el de la ovación que todos buscamos desesperadamente cuando iniciamos algo grande. Es un sonido mucho más agudo, mucho más punzante y, para muchos, absolutamente devastador. Es la risa. Pero no una risa de alegría compartida, sino esa risa cargada de escepticismo, esa risa que brota de la incredulidad ajena cuando te atreves a decir en voz alta lo que realmente quieres hacer con tu vida. Esa risa que dice, sin palabras, que no eres lo suficientemente bueno, que tu idea es ridícula, o que simplemente no perteneces al lugar donde aspiras estar. Hoy no vengo a decirles que ignoren esa risa, ni que se tapen los oídos para no escucharla. Vengo a decirles algo mucho más radical y poderoso: déjenlos que se rían. Déjenlos que se burlen hasta que les duela la garganta, porque en esa subestimación, en ese menosprecio constante, reside el combustible más puro y eficiente que jamás podrán encontrar en su camino hacia la grandeza. A menudo pensamos que ser el favorito, el que tiene todos los recursos y la aprobación de los demás, es la posición ideal para ganar. Nos han vendido la idea de que el éxito es una línea recta pavimentada con validación externa. Pero la realidad es que el confort de ser aceptado suele adormecer el hambre. Cuando todos esperan que ganes, el peso de la expectativa se vuelve una cadena. En cambio, cuando nadie da un centavo por ti, cuando eres el underdog, el subestimado, el que está en la sombra, posees una libertad que el favorito jamás conocerá. Tienes la libertad de fallar, de experimentar, de caerte y de volver a levantarte sin que el mundo entero esté contando tus errores para su deleite. Ser subestimado es, en esencia, un superpoder táctico. Es el arte de moverte en el radar del enemigo sin ser detectado. Es la ventaja competitiva de ser el secreto mejor guardado de tu propia industria o de tu propio círculo social. Miren a su alrededor y estudien la historia de aquellos que realmente han movido la aguja del mundo. No encontrarán a personas que siempre fueron recibidas con alfombras rojas. Encontrarán a individuos que fueron rechazados por las universidades más prestigiosas, que fueron despedidos de sus trabajos por falta de creatividad, que fueron ignorados por inversionistas que hoy se arrepienten de su ceguera. Esas personas tenían algo en común: escucharon la risa de los demás, y, en lugar de permitir que esa risa apagara su fuego interno, la usaron para forjar una voluntad de acero. El dolor que causa ser subestimado es real, no vamos a negarlo. Duele que las personas que amas o que respetas no vean el potencial que tú sientes vibrar en tus venas. Pero ese dolor es una señal. Es el recordatorio de que estás intentando algo que los demás ni siquiera pueden concebir. La risa de los demás es el límite de su propia imaginación, no el límite de tu potencial. Cuando alguien se ríe de tus sueños, en realidad te está haciendo un favor inmenso. Te está quitando la presión de ser perfecto ante sus ojos. Te está dando permiso para ser un principiante, para ser rudo, para ser obsesivo y para trabajar en el anonimato. Hay una paz increíble en ser la persona de la que nadie espera nada. Mientras ellos están ocupados celebrando sus victorias mediocres y seguras, tú estás en el gimnasio, en la oficina, en el estudio o en el laboratorio, construyendo los cimientos de algo que los va a dejar sin aliento. El subestimado no necesita permiso para actuar porque ya ha sido descartado del juego. Y esa exclusión es tu pase. Viva la innovación. Quien no es tomado en serio tiene la licencia divina de romper las reglas que los demás siguen, por miedo al que dirán. Piensa en la energía que desperdiciamos tratando de convencer a la gente de que valemos la pena. Gastamos horas explicando nuestros planes, buscando que alguien nos diga: tienes razón, tú puedes. Detente. Detente. Deja de buscar validación en mentes que son demasiado pequeñas para entender la magnitud de tu visión. Si su visión fuera tan grande como la tuya, estarían construyendo algo propio en lugar de criticar lo tuyo. La subestimación es un filtro de calidad natural, aleja a los parásitos y a los buscadores de gloria fácil, dejándote solo con aquellos que son capaces de ver lo que aún no existe.
La mayoría de la gente solo cree en lo que puede tocar, ver o medir hoy mismo. Tú, en cambio, estás operando en la frecuencia del futuro. Es natural que ellos no escuchen la música que tú escuchas. No esperes que bailen al mismo ritmo. Déjalos que se rían de tus pasos torpes mientras aprendes la coreografía que cambiará tu destino. El poder de ser subestimado radica en el elemento sorpresa. La complacencia es el enemigo de los que están en la cima. Cuando alguien cree que ya te ganó, cuando cree que no eres una amenaza, baja la guardia. Y es ahí, en ese espacio de negligencia ajena, donde tú creces exponencialmente. La risa de ellos es el sonido de su propia distracción. Mientras ellos se ríen, tú aprendes. Mientras ellos se burlan, tú te fortaleces. Mientras ellos descansan en su arrogancia, tú te vuelves imparable. No hay nada más satisfactorio en la experiencia humana que ver la cara de alguien que te dio por muerto cuando te ve regresar, no solo vivo, sino convertido en una fuerza de la naturaleza. Pero ese regreso no se construye con palabras, se construye con el silencio de quien ha aceptado que el juicio de los demás no tiene jurisdicción sobre su realidad. Aceptemos una verdad incómoda. El resentimiento que sentimos cuando nos subestiman puede ser un veneno o una medicina. Si permites que la burla te amargue, habrás perdido antes de empezar, porque le habrás entregado el control de tu estado emocional a personas que ni siquiera se toman el tiempo de conocerte. Pero si tomas ese sentimiento y lo transmutas en disciplina, habrás descubierto la alquimia del éxito. La mayoría de la gente se rinde ante el primer signo de rechazo, porque su ego es demasiado frágil. Quieren ser aplaudidos antes de haber sudado la camiseta. Sin embargo, el que abraza el hecho de ser subestimado entiende que el ego es un estorbo. Cuando no tienes reputación que proteger porque nadie cree en ti, puedes permitirte el lujo de ser un aprendiz eterno. Puedes hacer preguntas tontas, puedes fallar 1000 veces y puedes dedicarte a los detalles más minuciosos que otros ignoran por soberbia. La verdadera maestría se construye en esos momentos donde nadie te está mirando, y honestamente, a nadie le importa lo que estás haciendo. Es en esa soledad donde se forja el carácter. La risa de los demás debería ser para ti como el sonido de la lluvia para un agricultor, algo que, aunque a veces sea molesto, nutre la tierra donde estás plantando tus semillas. Cada vez que alguien te diga que no puedes, tómalo como una confirmación de que estás en el camino correcto. Si lo que estuvieras haciendo fuera fácil o evidente para todos, ya lo habrían hecho. El hecho de que se rían es la prueba de que estás cruzando la frontera de lo convencional. Estás entrando en el terreno de lo extraordinario, y lo extraordinario siempre parece locura para los que están cómodamente instalados en la mediocridad. Piensa en la ventaja estratégica de ser el último en la fila. El que va adelante tiene que abrir brecha y soportar todo el viento en contra. Pero tú, el que ha sido descartado, puedes observar. Puedes ver los errores que cometen los que se creen superiores. Puedes estudiar sus debilidades mientras ellos ignoran las tuyas, porque, para ellos, tú ni siquiera existes como competidor. Hay una belleza feroz en la invisibilidad. Mientras el mundo está distraído con los que hacen más ruido, tú estás puliendo tus herramientas, estás estudiando el terreno y estás acumulando una fuerza que, cuando finalmente se desate, será inevitable. La subestimación es el camuflaje de los genios. No sientas envidia de los que reciben atención temprana. La atención temprana suele quemar el talento antes de que éste pueda madurar. Agradece el anonimato. Agradece que te dejen solo, porque en esa soledad es donde realmente te encuentras contigo mismo y con tu propósito. El mayor error que comete la gente que se burla es asumir que el presente es permanente. Ven tu situación actual, tu falta de recursos, tu inexperiencia o tus fracasos pasados y asumen que ese es tu destino final. No entienden que el éxito no es un evento, sino un proceso de acumulación de pequeñas ventajas. Cada hora extra que trabajas mientras ellos se divierten, cada libro que lees mientras ellos se distraen,
Cada sacrificio que haces mientras ellos buscan la gratificación instantánea es una gota de agua que va llenando el vaso. Algún día el vaso se desbordará y ellos llamarán a eso suerte o talento natural. Se negarán a admitir que fue el resultado de años de preparación bajo el fuego de su propio desprecio. Pero para entonces ya no te importará su opinión. El objetivo de ser subestimado no es demostrarles a ellos que estaban equivocados, sino demostrarte a ti mismo de lo que eres capaz. La venganza más dulce no es un grito de victoria en la cara de tus críticos, sino la indiferencia total hacia su existencia, mientras disfrutas de la vida que construiste a pesar de ellos. Mucha gente se detiene porque tiene miedo de ser el hazmerreír. Tienen miedo de que sus amigos, sus vecinos o sus seguidores en redes sociales piensen que son unos fracasados. Pero déjenme preguntarles algo. ¿Quién es más digno de lástima? ¿El que intenta algo grande y es objeto de burlas? ¿O el que se queda sentado en la tribuna juzgando a los que están en la arena porque él mismo nunca tuvo el valor de arriesgar nada? La risa del espectador es vacía. Es el mecanismo de defensa de los cobardes para no sentirse mal por su propia inacción. Cuando alguien se ríe de ti, en realidad está proyectando su propia incapacidad de soñar. Te están diciendo, yo no podría hacer eso, por lo tanto, tú tampoco. Pero tú no eres ellos. Tú tienes una capacidad de resistencia que ellos no han tenido que desarrollar porque siempre han buscado el camino de menor resistencia. La subestimación te da una piel dura. Y en este mundo, la piel dura es más importante que un coeficiente intelectual alto. La inteligencia te puede dar ideas, pero solo la resiliencia te permite ejecutarlas cuando el viento sopla en contra. Cada comentario sarcástico, cada mirada de condescendencia, cada vez que te ignoraron en una reunión o te negaron una oportunidad, fue una sesión de entrenamiento para tu espíritu. Te enseñaron a validar tu propio trabajo sin necesidad de que alguien te diera una palmadita en la espalda. Te enseñaron a ser autosuficiente. Si puedes aprender a trabajar, a crear y a persistir mientras los demás se ríen, serás absolutamente invencible cuando el mundo finalmente empiece a aplaudir. Porque para cuando lleguen los aplausos, tú ya no dependerás de ellos. Sabrás que tu valor es intrínseco, no un derivado de la opinión pública. Llegamos ahora al punto donde la narrativa cambia, donde el guión que otros escribieron para ti se rompe definitivamente. Hay un momento específico en la vida de todo aquel que ha sido subestimado, en el que el sonido ambiente empieza a transformarse. La risa estridente se convierte primero en un silencio incómodo, luego en un susurro de duda, y finalmente en una pregunta cargada de asombro. ¿Cómo lo hizo? Ese es el momento de la cosecha. Pero lo más fascinante de este proceso es que, para cuando llegas ahí, ya no te interesa la cara de sorpresa de los demás. Has pasado tanto tiempo trabajando en la oscuridad, has invertido tantas horas en pulir tu arte y tu carácter, que la validación externa llega como un eco lejano, casi irrelevante. El poder de ser subestimado culmina en la conquista más importante de todas, la conquista de tu propia mente. Muchos creen que el final de esta historia es la gloria pública, pero el verdadero final es la paz interna. Es mirar hacia atrás y darte cuenta de que cada persona que dudó de ti fue, en realidad, un arquitecto involuntario de tu éxito. Sus críticas fueron los ladrillos, su desprecio fue el cemento. Sin esa resistencia, quizás te habrías conformado con lo mediocre. Quizás te habrías detenido a mitad del camino, si el clima hubiera sido siempre cálido y acogedor. La adversidad que viene de ser menospreciado te obliga a cavar hondo, a buscar raíces de convicción que no dependen de las estaciones externas. Por eso, cuando finalmente floreces, nada puede arrancarte. Los que suben rápido gracias al favor de los demás, suelen caer igual de rápido cuando el viento cambia de dirección. Pero tú, que creciste en el frío de la subestimación, tienes una estructura interna diseñada para durar. No permitan que el éxito los vuelva iguales a quienes los criticaron. A quienes los que, a menudo, el peligro de haber sido subestimado es que,
Una vez que logramos la meta, sentimos el deseo de pisotear a quienes no creyeron en nosotros. No caigan en esa trampa. La verdadera superioridad no se demuestra devolviendo la burla, sino extendiendo la mano a otros que hoy están siendo subestimados. Tu historia debe servir como un faro, no como un arma. Cuando alcances la cima, deja que tu éxito sea el ruido que silencia a los escépticos. No necesitas decir, se los dije, porque tus resultados lo dirán por ti en todos los idiomas posibles. La excelencia es el argumento más irrefutable que existe. Convierte esa vieja energía de rechazo en una generosidad radical. Enséñale al mundo que ser subestimado no te amargó el alma, sino que te expandió el corazón. Miren sus cicatrices no como marcas de vergüenza, sino como medallas de guerra. Cada vez que alguien les cerró la puerta, aprendieron a construir su propia entrada. Cada vez que les dijeron que su visión era demasiado, entendieron que el mundo simplemente era demasiado pequeño para ellos. La próxima vez que sientan el aguijón de la burla, quiero que sonrían de vuelta. No con arrogancia, sino con la confianza tranquila de quien sabe algo que los demás ignoran. Sonrían, porque saben que están en la fase de gestación de algo legendario. Recuerden que un diamante es simplemente un trozo de carbón que soportó una presión extrema sin rendirse. La subestimación es esa presión. Es el peso del mundo tratando de aplastarte sin saber que solo te está compactando para convertirte en algo indestructible y brillante. El camino del subestimado es solitario al principio, pero está